Un cordial saludo para ustedes, mi familia, mis amigos, mis conocidos. Nuevamente, este servidor Edier Mejía Londoño desde Armenia, Quindío, Colombia, llegando a ustedes con este mensaje, con la palabra de Dios, compartiendo esas buenas nuevas que nos hacen a nosotros cada día ser conscientes de lo importante que es estar de la mano de Dios y compartir con Él en cada momento de nuestras vidas toda la alegría, toda la dicha y todo el gozo que Él nos da. Estamos hablando de un tema muy bonito, muy especial, de qué es vivir. Dijimos que vivir era lo contrario de la muerte y presentamos un video muy hermoso de cómo se concibe el ser humano. Pasamos al segundo punto, que era cómo debemos vivir, y estuvimos en la primera parte que tenía que ver con lo espiritual. Pues íbamos a trabajarlo desde los factores espiritual, mental y físicamente, que es como está concebido el ser humano, a imagen y semejanza de Dios. Espíritu, alma, que es la parte de la mente, de los sentimientos, y el cuerpo, que es la parte física. Empezamos a ahondar en la parte espiritual. ¿Cómo debemos de vivir espiritualmente? Ya habíamos dicho que obedeciendo la palabra de Dios, que desarrollando los dones entregados por Dios mediante el Espíritu Santo y fortaleciendo los frutos del Espíritu que están en nosotros y que también son entregados por Dios. Vamos a repasar rápidamente cuáles son esos dones que tenemos cada uno de nosotros y que debemos desarrollar. Dijimos que era la sabiduría, que era la ciencia, la fe, sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua e interpretación de lenguas. Esos son los dones que debemos desarrollar porque nosotros los tenemos. Algunos los tienen más que otros. Algunos tienen unos dones, otros tienen otros dones. Son lo que conocemos como aptitudes. Entonces el Señor nos da esos dones para desarrollarlos y debemos de pedir al Señor mediante oración, mediante ayuno, mediante vigilia, mediante la lectura y escudriñar la palabra de Dios, que nos revele cuáles son esos dones que nosotros tenemos que fortalecer y desarrollar más para poderle servir a nuestros semejantes y agradar así a Dios. Esos frutos del Espíritu lo hemos visto en muchas ocasiones y está en Gálatas, capítulo 5, versículos del 22 al 25. Vamos a trabajar con la versión Reina Valera 1960. Dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La invitación de la palabra de Dios es muy sencilla. Si nosotros queremos fortalecernos espiritualmente y queremos subir del nivel espiritual, debemos fortalecerlos, porque así nosotros estaremos menguando y estaremos haciendo frente a esas pasiones, esas obras de la carne que nos llevan a nosotros a alejarnos a veces de Dios y apartarnos de Dios. Dios nunca se aparta de ninguno de nosotros, somos nosotros los que nos apartamos de Dios. Y esto no se debe a la religión, no se debe a la creencia, es la palabra de Dios la que nos lo dice. La palabra de Dios en Gálatas, capítulo 5, versículos del 19 al 21, en la misma versión Reina Valera. Esas obras de la carne dice Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra de Dios es clara. Nos dice qué debemos fortalecer para nosotros crecer espiritualmente y qué debemos dejar a un lado para que esas obras de la carne no nos aparten de Dios y de la vida espiritual. Es decisión de cada uno. El libre albedrío nos lo dio Dios para diferenciarnos de los animales. Los animales siempre actúan por instinto. Ellos no tienen cómo escoger lo bueno o lo malo porque no lo saben. Nosotros nos dio el libre albedrío, primero, para poder escoger el alabar a Dios y siempre darle gloria y honrar a Dios.
por todo lo que nosotros tenemos. Y para tener esa conciencia de nosotros hacer las cosas escogiendo lo bueno y lo malo, y no hacerlo por instinto, por impulso, sino con ese libre albedrío, ese razonamiento que nos ha dado el Señor como seres inteligentes que somos. Dice otro pasaje bíblico, el libro de Eclesiastés capítulo 12 versículo 7. Este es de la Nueva Traducción Viviente. Pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Cuando llegue nuestro momento de trascender a la vida eterna que Dios nos ha prometido, todos no vamos a ir al lado de Dios a vivir esa vida eterna. Muchos irán al Seol o al Hades, que hemos estado hablando sobre esos temas, que es el infierno. Pero entonces tenemos que tener conciencia de esto. El cuerpo va a la tierra y va al polvo, porque polvo es y polvo vuelve, ¿sí? Pero el espíritu regresará a Dios, porque Dios fue quien nos dio el espíritu. ¿Y dónde dice la palabra de Dios que Dios nos dio el espíritu? Pues vamos a mirar el versículo bíblico para que fortalezcamos ese vínculo espiritual que debemos de tener con Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis 2:7 de la versión Reina Valera. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Observamos cómo Dios sopló en nosotros ese espíritu de vida. Y dice Proverbios capítulo 20 versículo 27: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. La lámpara de Jehová es nuestro espíritu. Por eso debemos de mantenerla limpia, iluminada, avivada con el Espíritu Santo. Y dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 21: ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Entonces es aquí donde está la diferencia de un animal. Nosotros somos espiritualmente más especiales para Dios. La invitación hoy es para que sigamos fortaleciendo la obediencia a Dios, para que sigamos desarrollando esos dones que tenemos para servirle a Dios, para agradar a Dios y para servirle a nuestro semejante, y que sigamos fortaleciendo los frutos del Espíritu. Un abrazo para todos, espero que se encuentren bien. Recuerden que pueden volver a reproducir estos videos en YouTube, Edier Mejía Londoño, y también los estaré compartiendo en Facebook con ustedes, mi familia, mis amigos, mis conocidos. Los quiero mucho, un abrazo para todos. El próximo mensaje lo haremos sobre la mente, cómo debemos de vivir tomando desde la parte de la mente, de nuestros sentimientos como seres humanos. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad.